Muy buenas tardes a todos. En representación del Comité Peruano de la CIER, en este caso PECIER y su directiva, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo evento organizado por PECIER, ¿no? El PECIER, recordemos, tiene como objetivo fundamental contribuir al intercambio de información en el sector, prácticamente en el sector eléctrico de nuestro país. En esa línea, PECIER sigue desarrollando eventos de capacitación para justamente compartir esas experiencias relevantes que pueden servirnos para continuar con este trabajo de integración, interconexión y desarrollo del sector, ¿no? Recordar también que CIER agrupa a todos los comités internacionales, entre ellos el PECIER. CIER tiene sede en Uruguay, es una organización de carácter internacional. eh, Está presente en 16 países, reúne a empresas, organismos del sector energético y también a miembros asociados y empresas vinculadas, ¿no? En el Perú, PECIER actualmente está conformado por 27 empresas y organismos activos asociados que están ubicados en todo el país, ¿no? Bueno, en esta oportunidad presentamos el PECIER Live denominado Transformación Digital en el Sector Eléctrico, el presente y futuro de la predicción de variables con inteligencia artificial. Esta actividad es una actividad que da continuidad al ciclo de webinars que estamos realizando gratuitos durante este año 2024, ¿no? Este PECIER Live brinda un marco introductorio a un curso que vamos a desarrollar el 26 de agosto, un curso virtual que se denomina Predicción de Variables en Sistemas Eléctricos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Este curso se va a desarrollar a fines de este mes, 26 de agosto, como le vuelvo a repetir, consta de 8 sesiones y busca instruir a la persona participante en conocimientos fundamentales y herramientas para la predicción de valores futuros de algunas variables de interés para el sector, utilizando herramientas de software y algoritmos de inteligencia artificial a fin de que se pueda integrar en sus funciones el aprovechamiento pues, de la gran cantidad de datos que en este contexto las empresas reúnen a partir de la lectura de los sensores que tienen instalados en toda la infraestructura que administran, ¿no? Tanto en las áreas comerciales como en las áreas técnicas, ¿no? Aprovecho también en informarles que PECIER tendrá un evento internacional que está programado del 16 al 18 de octubre, que es la Expo Internacional del Sector Eléctrico, PECIER FICE, que se va a realizar en el Centro de Exposiciones del Jockey Club y que va a contar con una muestra comercial de diversos proveedores del sector, además de un evento académico de gran nivel con conferencistas internacionales y nacionales. Este Expo Internacional pues es una feria que promueve el relacionamiento de negocios entre clientes y proveedores, ¿no? Para este caso estaríamos ya haciéndoles llegar una invitación prontamente con mayor información sobre el desarrollo del evento, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, para hoy vamos a tener la presencia del doctor Marvin Cotto de Costa Rica. Él tiene una amplia experiencia en el sector, nos va a dar alcances generales sobre este tema muy importante para poder seguir desarrollando conocimiento para el sector. Ya más detalles sobre nuestro ahora brillante expositor nos lo va a dar el moderador, el doctor Eduardo Salazar, que está ahora acompañándonos también. El ingeniero Salazar es investigador en el Instituto de Investigación de la Energía de Cataluña, Barcelona, en España. Es doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. Es investigador en sistemas eléctricos de distribución eh, y además tiene una especialización en mercados eléctricos en Italia, Argentina y Chile. Una especialización también en economía en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos y forma parte del grupo de investigación y desarrollo en redes eléctricas inteligentes de distribución, REI, del Instituto de Energía Eléctrica IEE, ¿no? Además,
posee información y posee mucho conocimiento en las diferentes áreas de investigación, tales como modelos económicos y tarifarios en sistemas eléctricos de distribución, reinforcement learning, respuesta a la demanda, entre otros, ¿no? Adelante, doctor Salazar, le doy el pase para continuar con el evento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación. Eh, Bienvenidos a todos al seminario PCIer Live, este seminario titulado Transformación Digital en el sector eléctrico, el presente y futuro de la predicción de variables con inteligencia artificial. Estamos muy emocionados de contar con la presencia del doctor Marvin Cotto, un destacado experto en electrónica, matemáticas e inteligencia artificial, con una trayectoria impresionante en la investigación y la docencia. Es así que en este seminario exploraremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando la predicción de variables en el sector eléctrico, analizando tanto los avances actuales como las futuras perspectivas. La experiencia y el conocimiento del doctor Cotto nos guiarán a través de este fascinante campo, brindándonos una visión clara y profunda de las oportunidades y desafíos que enfrentaremos en esta era de la transformación digital. Gracias a todos por acompañarnos y esperamos que disfruten y aprovechen al máximo esta enriquecedora sesión. Ahora brevemente les presentaré al expositor. El doctor Marvin Cotto es un destacado ingeniero electricista con énfasis en electrónica y máster en matemática por la Universidad de Costa Rica. Completó su maestría y doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Información, especializándose en sistemas inteligentes de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Como experto en procesamiento de señales e inteligencia artificial, el doctor Cotto se mantiene activo como docente universitario e investigador. Su labor académica y de investigación ha sido reconocida con múltiples distinciones, entre ellas premios por docencia académica, reconocimiento como universitario destacado y mejor publicación presentada en un congreso internacional. Además, el doctor Cotto es miembro de la IEEE Electron Devices Society y actúa como revisor y editor invitado en diversas revistas de alto impacto. Además, participa en comités científicos de distintas conferencias internacionales en el área de inteligencia bioinspirada, contribuyendo significativamente así al avance de su campo de especialización. Ahora bien, antes de comenzar, me gustaría precisar algunos lineamientos de este seminario. Es así que, bueno, les solicitamos primero que por favor las preguntas y comentarios se realicen vía chat, en el chat de Zoom. Esto con el objetivo de mantener un orden y poder responderlas al final. Además, se solicita mantener desactivado su audio y video para evitar interferencias durante la transmisión. El tiempo aproximado de la exposición será de 40 minutos aproximadamente y al final de la exposición tendremos un conversatorio de aproximadamente 40 minutos donde se responderán las preguntas que ustedes hayan dejado en el chat. Con estos lineamientos, entonces, damos la bienvenida al doctor Cotto. Adelante, Marvin. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Me complace muchísimo estar aquí con ustedes para compartir algunas, algunas ideas que espero sean de mucho provecho. Permítame un momento nada más ajustar por acá. Y estamos. Entonces, vamos a hablar de básicamente el tema de predicción de variables, con esta idea de que uno quiere predecir algo porque tiene ante sí un fenómeno y desea saber cómo ese fenómeno se va a comportar en el futuro. Yo creo que uno de los ejemplos que uno puede tener más claros de la importancia de saber qué va a ocurrir con un fenómeno son los fenómenos meteorológicos, sobre todo los extremos como los huracanes. Em, es muy claro acá la importancia de saber qué va a pasar, por ejemplo, con la trayectoria de un huracán al acercarse al continente, al acercarse a tierra, porque eso nos permite prepararnos, eso nos permite tomar decisiones. Estos fenómenos normalmente se generan y se observan muy adentro del mar y a partir de ahí podemos dar un rastreo
gracias ahora a imágenes satelitales, un rastreo de su trayectoria, pero queremos saber esa trayectoria a dónde lo va a llevar. Yo quiero proponerles aquí este pequeño video para observar cómo en la parte inferior derecha se está generando un huracán que se acerca al continente. Empieza su movimiento, se ve claramente aquí este punto que tiende a ser muy rojo en la parte izquierda y supongamos que nosotros estamos viendo esa trayectoria. Vemos esa trayectoria del fenómeno, lo detenemos un momento ahí y yo quisiera preguntar, y si es posible, abrir la participación en el chat, si ustedes creen que con esto que acabamos de ver de este fenómeno que se movió acá, esperaríamos que este huracán toque tierra cerca del punto A, aquí como por entre Florida, Georgia, cerca del punto B, más hacia el sur de Florida, seguramente dirigiéndose a México, a Mérida, pasará por Cuba o más cerca de Centroamérica por Honduras. A, B, C o D. ¿Será que me hacen el favor ustedes de predecir dónde creen que este huracán tocará tierra después de lo que observamos de su trayectoria? Pongo los últimos momentos. ¿Qué les parece? Vamos a ver aquí varios A, D, bueno, E. Posiblemente podemos pensar que ninguno se va más hacia el sur posiblemente. D, dicen muchas personas. A, D, muchas gracias por la participación. C. Bueno, como vemos, no hay un consenso tan claro. Muchas personas piensan, pocas dicen B, muchas A, muchas D, y efectivamente es un problema difícil el de predecir con precisión qué va a suceder con el fenómeno. Lo podemos dejar corriendo para observar. ¿Qué sucede con él? Por supuesto, es un fenómeno del cual estamos asumiendo que la trayectoria tiene una dependencia del camino que ha seguido. Ahí pasó tristemente por Dominicana, por Haití, por Cuba, y yo creo que podríamos decir que terminó básicamente en el punto B, tendiendo hacia el A. Bueno, predecir esto, contar con modelos para predecir algo como esto es vital, ¿verdad? Aquí estamos hablando de realmente algo que es sumamente importante conocer qué es lo que va a suceder. Pero también nos ilustra para lo que nosotros vamos, que es para el sector eléctrico. Permítanme para mover un momento esto. Algunas cosas que son bien relevantes con respecto a la predicción, porque espero estar comunicando claramente la idea de que con la predicción uno necesita saber qué va a suceder en el futuro con ese fenómeno, con eso que estamos tratando de manejar, de lo cual tenemos alguna información. En este caso tenemos la información inicial de la trayectoria. En otros casos, esa información se da sobre todo a nivel de que tengo unos datos y quiero saber cómo se van a comportar en el futuro. Pero esa pregunta de cómo se van a comportar en el futuro tiene también muchísimas aristas. Por eso es que esto merita un análisis bastante detallado. Este caso del huracán interesa, por ejemplo, saber, conocer toda la trayectoria, exactamente todos los puntos por donde va a pasar. Nos interesa todo ese trayecto, porque hay muchas personas que viven en el trayecto, no nos interesa solamente un punto específico donde va a llegar. Hay otros casos donde uno necesita hacer una predicción y necesita solamente un valor puntual. Por ejemplo, responder a la pregunta, ¿qué va a pasar con ese fenómeno dentro de 24 horas? Solamente ese dato nos interesa según el objetivo que nos planteamos. A veces nos va a interesar en otros fenómenos, por ejemplo, como la demanda de energía, cuál será el valor máximo que esperamos, cuál es el valor mínimo que esperamos o un conjunto de valores en lo que llamamos un horizonte cercano. Hay muchísimos entonces aristas adicionales que podamos considerar. Perfecto. Y bueno, para nosotros, esto es lo que vamos a recalcar hoy, para nosotros en las variables eléctricas la predicción tiene una importancia muy grande, pero lo viene teniendo también para muchas otras áreas. Hay muchos intereses para los seguros, es importante estimar cuántos pagos se esperan de seguros automovilísticos y de muchos otros tipos, para el comercio, las ventas en las tiendas, para manejar sus inventarios,
La población, bueno, el mundo viene haciendo predicciones de crecimiento de población desde hace bastante tiempo, ¿verdad? A nivel global, a nivel de país, a nivel de región y también en la salud, por supuesto. Lo vimos con el tema de pandemia, donde era muy común que nos presentaran gráficos y estimaciones para entender los datos de lo que estaba ocurriendo y para entender en qué punto de la pandemia estábamos y qué se esperaba a futuro, porque eso permite, por ejemplo, predecir si los hospitales están tienen la capacidad para lo que se requiere atender a las personas que eventualmente se enfermarían en algo tan dramático como la pandemia. Ahora yo quiero compartirles una anécdota que tuve yo en un trabajo donde teníamos un sistema de monitorización, un sistema SCADA, ¿verdad? Un sistema de control supervisor de adquisición de datos, donde monitorizábamos muchísimas estaciones muy grandes de bombeo. Teníamos un sistema de telemetría porque las estaciones están distribuidas a lo largo de toda la ciudad, en muchísimos puntos. Y bueno, como tal, ese sistema pues se comunicaba por radiofrecuencia con el sistema SCADA, el centro de operación, y ahí podíamos visualizar muchas de las variables de interés de estos equipos eléctricos. Monitorizábamos su tensión, su corriente, su factor de potencia, su consumo, y todo esto estaba integrado en la plataforma. Pero resulta ser que no todas las variables que importaban en este proceso estaban incorporadas. Había una en particular que no lo estaba, que resultó ser muy importante. Nos faltaba algo de información. Resulta ser, bueno, nos podemos imaginar que como estas fuentes de agua están dispersas a lo largo de la ciudad, hay muchos puntos que están lejanos y que son de difícil acceso. Así que poder minimizar un fallo en una estación era algo bastante importante porque nos podía ahorrar una ida al campo que podía ser algo, eh, digamos, difícil de resolver. Teníamos entonces este sistema de telemetría que funcionaba con un radio, ¿verdad? Por radiofrecuencia transmitíamos, y ese radio estaba conectada a una fuente de alimentación y la fuente tenía como respaldo una batería. Como este sistema de transmisión estaba en el medio de equipo, que pues era un equipo eléctrico bastante grande, sucedía en ocasiones que esta fuente de alimentación pues fallara. Y fallara, quiero decir que puede ser una sobretensión a la entrada y simplemente se disparaba la protección que tenía un fusible pequeñito que tenía. Pero de ese fusible podía depender toda la comunicación que teníamos con la estación. Podía ocasionar que la dejáramos de percibir y de tener todas las medidas en nuestro sistema SCADA. Entonces, claro, aquí lo importante era el sistema de bombeo de potencia como tal, pero de la transmisión de datos dependía muchísimo, porque si ocurrió un fallo nos obligaba a trasladarnos al campo a diagnosticar y a veces a arreglar el problema que, como les digo, me tocó en algunas ocasiones simplemente cambiar un pequeño fusible para volver toda la normalidad. Pero el no poder, no tener monitorizado lo que estaba sucediendo con esta simple fuente de alimentación y su respaldo de batería, podía y hacía que en algunas ocasiones se afectara el servicio e incurriéramos en pérdidas económicas importantes. ¿Qué era lo que no teníamos? O bueno, en su momento, ¿qué era lo que empezamos a tener cuando nos dimos cuenta de este problema? Nos dimos cuenta que por la misma radiofrecuencia podíamos transmitir el dato de la tensión de alimentación de esa fuente. Funciona con 12 voltios, estos 12 voltios simplemente. Y claro que esto no, el problema es que no estaba incorporado en el SCADA. El asunto es que podíamos observar, ¿verdad? En un sistemita que desarrollamos muy simple, el valor de esa tensión. Y podíamos darnos cuenta como estos datos que nos estamos dando acá, esta parte izquierda lo que llamamos una estampa de tiempo, simplemente la fecha y la hora en la que está ocurriendo y separado en este caso por un punto y coma el valor de la tensión. Entonces uno observa estos datos acá y puede darse cuenta, parece que esa tensión está cayendo, parece que está bajando. El problema de que baje, bueno, puede ser, pues esto puede ser temporal
o puede deberse a que la fuente falló, el radio, el radiocomunicador está alimentado solamente con la batería y la batería se está descargando. La batería era bastante grande y podía soportarlo inclusive días, pero si no teníamos cómo darnos cuenta, nada más nos damos cuenta cuando fallaba. Entonces, ¿qué podríamos pensar que podemos hacer ya hoy más en día con más herramientas como con un caso como este? Bueno, podríamos usar Python, el lenguaje de programación tan difundido para observar estos datos. Solo voy a dar el ejemplo acá de hacerlo, ejecutar este código en vivo. Simplemente cargo unas librerías, son unas poquitas líneas. No es necesario conocer el lenguaje para seguir lo que les quiero mostrar. Simplemente mostrarles que son unas cuantas líneas de programación y ya yo cargo ese archivo de datos del cual les acabo de mostrar unos cuantos y ya puedo visualizar qué es lo que está sucediendo. Y aquí más claramente puedo ver cómo está decayendo este valor de tensión. Y si sé eso, entonces sé que me tengo que preparar para atender esta situación. Claro, si lo veo en este momento, puedo prepararme con anticipación, que eso es todo el sentido de predecir un fenómeno. Podernos preparar con anticipación para mitigar sus efectos. En este caso sería, bueno, si sé que está sucediendo eso, sé que tenemos que trasladarnos al lugar para poder tomar las acciones antes de que falle, para poder seguir operando el sistema SCADA. Bien, la pregunta aquí de predicción se parece un poco al caso que vimos del huracán. Vemos con una cierta trayectoria de los datos que conozco, pero aquí necesito saber en cuánto tiempo la tensión estará por debajo de 9 voltios, que es, digamos, el umbral donde sé que se va a apagar. Ya vamos a dejar de transmitir a los 9 voltios. Puede ser que dure bastante tiempo, eso sí, pero yo quisiera saber cuánto tiempo, porque si esto lo estamos viendo, por ejemplo, en la noche, si nos damos cuenta de esto en la noche, a las 11 de la noche, porque los sistemas operan 24 horas, a las 11 de la noche, ¿debo salir ya para esa estación o puedo esperarme hasta el día de mañana? Tener una herramienta de predicción me podría ayudar a tomar esa decisión con claridad. Bien, este podría ser un problema al que uno se enfrenta o semejantes en nuestros días. ¿Qué podríamos decir que es en estos momentos el presente de la predicción de variables en el marco de los sistemas eléctricos y en general? Bueno, el problema de predicción es un problema muy importante, sobre todo cuando consideramos fuentes renovables como eólica, solar o hidroeléctrica, porque estas fuentes, como sabemos, por su naturaleza son variables. Son variables, son muy importantes, hay una tendencia a querer aprovecharlas más, pero para ellas la predicción es muy, muy importante a diferentes horizontes. Quiero saber qué tanto puedo depender de esas fuentes en unas horas, en unos días. De hecho, desde el momento, desde antes de explotar estas fuentes, es tener los datos suficientes y poder hacer modelos de predicción es ya importante para tomar la decisión de hacer las inversiones necesarias, por supuesto. Entonces, si necesitamos hoy en día predecir el comportamiento de una variable, en el caso de la eólica puede ser, por supuesto, la potencia que puedo generar, que depende en gran parte de la velocidad del viento, la potencia que puedo generar con los paneles solares, que depende sobre todo de la irradiancia, o la hidroeléctrica, que depende sobre todo del nivel de los embalses, entre otras variables. Tengo un problema como esto y necesitamos establecer los objetivos, el por qué necesitamos saber la predicción y a qué horizonte. Eso va a guiar todo el proceso. Tenemos hoy en día muchas herramientas y algoritmos disponibles de varios tipos. Hay algoritmos estadísticos, hay algoritmos basados en inteligencia artificial que los comenzamos a adoptar con bastante éxito. Tenemos muchísimas opciones hoy en día para resolver estos problemas y lo que tenemos que hacer pues es como involucrarnos y entender un poco qué está detrás de estas cosas. Por supuesto, hay una necesidad de comprender y aprovechar los datos disponibles. Aquí la fuente de datos es tal vez lo más importante de todo. Contar con los datos adecuados me permite responder
a cualquier problema de predicción. Por lo menos me permite abordarlo de manera correcta, utilizando las herramientas y los algoritmos que hoy en día tenemos. Tenemos ya software especializado, ya hay muchas cosas que podemos hacer incluso con poquísimo o incluso sin código como tal, ¿verdad? A mí me gusta abogar un poquito eh, sobre esto, sobre todo como para hacerlo como más abierto. Yo creo que ya para comprender algunas cosas y para participar en la toma de decisiones no es necesario ser tan especialista desarrollando, por ejemplo, código. Bien, y si estamos ante un proyecto como estos, necesitamos unas etapas, claro, de visualización y análisis exploratorio como la que hicimos hace un momento, una primera visualización. Hay muchas otras cosas que es importante pensar en predecir, como la demanda, ¿verdad? Eso es un problema bastante clásico, bastante importante, como las fallas o el mantenimiento de los diferentes elementos. Resulta ser que hay una especie de índice de madurez de las distintas instituciones con respecto a los datos. Por aquí estamos hablando de un tema de datos, ¿verdad? Que, digo, es cualquier casi proyecto es abordable si uno cuenta con los datos suficientes. En la institución de las que les daba el ejemplo, que trabajé hace algunos años, yo pienso que era una institución que en ese momento apenas estábamos como en el nivel uno, apenas empezábamos a tener los datos, porque ven, no teníamos todos los datos que podíamos tener. Hay un segundo nivel de madurez cuando además de tener los datos, uno dice, entiendo los datos, sé lo que tengo, sé lo que puedo hacer con esto. Un nivel 3 es el aprovechamiento de los datos. Ya cuando a nivel de una organización podemos tomar decisiones basándonos en los datos que tenemos, porque además, bueno, los tenemos y confiamos en ellos, porque sabemos que en su mayoría están bien, los entendemos y podemos aprovecharlos. Y un cuarto nivel sería cuando hablamos de que existe una cultura de datos, que es transversal tal vez a toda la organización. Hacia eso yo pienso que nos conviene transitar. Y el ejemplo que les di antes es, bueno, era realmente deseable en ese momento poder tener una herramienta de predicción, aunque sea sencilla, para, pues, para salir de los aprietos que algo que podría ser fácilmente solucionable con datos no lo era y nos representaba muchísimos problemas. Bien, bueno, aquí solamente quisiera rescatar este tema de los datos también, porque podríamos aquí cambiar algunas visualizaciones. Aquí parece que esta pendiente, por ejemplo, va cayendo demasiado rápido, pero lo cierto es que no es como tan rapidísimo. Aquí voy a cambiar el código en estos momentos, aquí en vivo, en tiempo real. Y aquí vemos desde 1 hasta 12 los valores de tensión y vemos que claro que va bajando, pero va bajando, va decayendo lento, ¿verdad? Y eso es pues un indicador de que es que está funcionando con la batería y esa batería se le está descargando. Entonces la pregunta es dentro de cuánto perderemos la señal. Ahora, les digo que el presente es pues la multitud de herramientas, la multitud de modelos que con algo de conocimiento sobre datos y sobre herramientas podríamos abordar este problema. Yo quisiera ahora ofrecer una visión de lo que yo creo que nos espera en el futuro cercano con respecto a la predicción de variables y es lo que vemos en herramientas más generales como los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje, tal vez el más icónico todavía en este momento es el ChatGPT. ¿Cómo podríamos responder a esa misma pregunta con una herramienta como esta? Entonces, quisiera ofrecerles un video que tengo por acá. Creo que el video se escucha bajito, pero incluso creo que lo puedo dejar prácticamente es un volumen, tiene un subtitulado y lo podemos seguir. Entonces, yo voy a apagar mi video porque en este video aparezco también acá interactuando con el sistema. Interactúo con el sistema escribiéndole, pero esto está ya a la mano de que pueda ser hablado. Este nuevo ejemplo que les di antes, ¿cómo se resuelve? Veámoslo con una herramienta como esta. O sea, tal vez
no es tan común para todas las personas interactuar con una herramienta como esta con datos específicos, no solamente como una herramienta de chat general, sino darle datos específicos y hacerle preguntas sobre estos datos. Veamos. Voy a iniciar con la subida. Pues aquí se ve cargar desde la computadora los datos, los mismos que yo acabo de mostrar. Se los paso a la herramienta, a ChatGPT, y le pedimos gráfiquelos. Ahí rápidamente detecta los datos y dice analizando. Y nada más, vea que esto es sin ningún conocimiento de programación, ni mucho menos. Nada más tengo unos datos y le digo a la herramienta, aquí tengo esto, ayúdenme. Primero, visualizarlos. Necesito verlos. Necesito ver qué está pasando. Perfecto. Nos da la gráfica. Ya me doy cuenta entonces lo que está pasando. Y digamos que uno observa que esa caída es bastante lineal. Entonces le pedimos haga una regresión lineal sobre esos datos. ¿Verdad? Que es el modelo matemático más simple, más fácilmente interpretable. Haga una regresión lineal y muéstrenos la ecuación. La regresión es tal vez la decisión que uno toma cuando ve unos datos que se comportan como esos, que se ajustan tan claramente. Dice que está analizando. Claro que le toma algo de tiempo y ahí hace la estimación. Me muestra los datos y me muestra la recta que ajustó de regresión lineal. Bien, cuando uno tiene un modelo como ese, ahora sí le puede preguntar lo que quiera al modelo. Claro, uno dice le puedo preguntar lo que quiera porque uno hacía las ecuaciones, tal vez usaba el software. Aquí le vamos a decir al chat, usa la ecuación de regresión para determinar en qué día y a qué hora el valor de tensión estará por debajo del umbral de 9 voltios que conocemos. Me muestra aquí la ecuación, por cierto, de la regresión. Ahí nos dice entonces, nos da la respuesta. El 7 de febrero a las 23:59. Claro, para simular un poco más, yo le pregunto aquí que si estamos en la última fecha y hora, suponiendo que le pasamos todos los datos que acabamos de recabar hasta ese momento, aquí la pregunta que más interesa, ¿dentro de cuánto ocurrirá eso? ¿Dentro de cuánto descenderemos sobre los 9 voltios? Eso pensando en que tal vez sea la noche y yo necesito saber, ¿tenemos que salir ya a reparar esto o podemos esperar hasta mañana? Y me dice aproximadamente dentro de 2 días, 21 horas, 29 minutos y 23 segundos. Vean, entonces, acabamos de obtener la respuesta, perdón, acabamos de obtener la respuesta, sí, regreso, ahora sí mi cámara, sin absolutamente ninguna línea de código, solo preguntando en un chat que además ya está prácticamente, que también se lo pudo haber pedido hablando. Le puedo haber dicho qué está pasando con esto. Y pienso que el futuro se está moviendo hacia este tipo de soluciones, donde este sistema, este u otro semejante, podría estar alimentado con los datos con los que yo cuento, pero también no solamente con datos que podríamos decir crudos como esto, también podría tener otra información con respecto a los objetivos estratégicos, podría tener información de muchos otros tipos y podría con toda esa información apoyarnos en la toma de decisiones. Claro, que yo creo que en estos momentos cabe la pregunta, si así está el futuro, y es algo que tal vez podamos discutir ahora en la última parte, si esto está por convertirse en algo como lo que acabamos de mostrar, realmente es necesario seguir aprendiendo las cosas como las estamos aprendiendo hasta el momento. ¿O será que ya cada vez más podemos dejar en manos de estas herramientas ese tipo de análisis? En este caso, una predicción. Se la podríamos dejar entonces en manos de un sistema donde tal vez no necesitamos ni siquiera preguntarle. El sistema solo ve que hay un comportamiento anómalo de una de las variables y hace los análisis que tenga que hacer y hace la predicción y nos dice, hay un problema con esto, dentro de tanto tiempo eh, ocurrirá la falla. Como es dentro de 2 días, vamos a programar para mañana a tal hora la visita a esa estación para atender el problema.
Bien, esto es lo que yo visualizo como lo que se nos aproxima en el tema. Pero quiero presentarles también un caso que es un poco más complejo. Este es un caso que estamos trabajando en un laboratorio que se llama el EPERLab de la Universidad de Costa Rica, Laboratorio de Investigación en Potencia y Energía, donde ahí hay personas que son muy expertas en varios temas, como el modelamiento de las redes eléctricas. Esto es un circuito de distribución desde la subestación hasta las cargas. Estos son cargas residenciales, son, digámoslo así, casas de habitación, y los puntos verdes que vemos de acá son los transformadores. Acá, estas personas expertas en esto en el laboratorio, pues hacen un modelado preciso de estos circuitos para hacer también pues predicciones de algunas cosas. Y el problema que estamos ahora tratando es el tema de capacidad de alojamiento, que consiste en decir, bueno, las redes tienen normativas, en cada país tienen sus normativas, muchas se parecerán. Por ejemplo, en uno como cliente de esta red, hay una legislación, por ejemplo, que me permite instalar generación fotovoltaica. Puedo instalar paneles solares en una casa de habitación, en una residencia. Pero hay que tener cierto cuidado porque al instalar una fuente como esa, puede ser que estemos alterando algunas características de la red. Lo que más normalmente hay que cuidar es el hecho de que, este, de que no hagamos sobretensiones en el sistema, que pueden ocurrir porque es que ya el flujo de energía no es solamente de la fuente a las cargas, ahora las cargas también están inyectando potencia a la red. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto puede? Permítame un momento para tratar de apagar algo que se me apareció acá. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar. Disculpen. La pregunta es entonces, cada una de esas cargas, cada uno de esos clientes, ¿qué tanta potencia puede instalar? O sea, ¿qué tanta cantidad de energía fotovoltaica puede generar estando conectado a la red sin hacer la red o la misma en la carga, sin incurrir en una violación a una norma, ¿verdad? Sin incurrir en esa sobretensión. Eso es un problema bastante difícil de responder, ¿verdad? Porque las redes se vuelven bastante complejas. ¿Qué datos tenemos para un caso como esto? Bueno, tenemos los datos de tensión medida cada 15 minutos. Esto porque estamos asumiendo que todas esas cargas tienen medición inteligente. Entonces tenemos datos de tensión, de potencia activa y reactiva cada 15 minutos. Tenemos las coordenadas de esa carga del transformador. Entonces podemos saber la distancia de la carga del transformador. Podemos saber la carga nominal del transformador. Esto y muchas otras cosas se tienen que tomar en cuenta cuando se hace ese modelado físico de este circuito, ¿verdad? Hay que poner absolutamente toda la información para poder tener un modelo de esa realidad y entonces poder hacer ajustes o hacer esos supuestos de que tengo una tanta generación en estos puntos y ver qué tanto de esa potencia le puedo o se puede asumir que se va a generar ahí antes de violar ese parámetro de sobretensión. El asunto está aquí entonces que estamos buscando conocer la capacidad de alojamiento fotovoltaico de cada cliente. Esto sería finalmente como decirle que hay una restricción para las personas que desean instalar generación fotovoltaica, paneles solares en su residencia. Bueno, lo puede hacer, pero hasta cierto límite, porque estamos conectados a una red y no podemos alterar el comportamiento de la red. Responder cuánto puede alojar cada carga, cada cliente, eso se puede hacer con el modelado
físico muy detallado. Hay que tener un gran conocimiento del sistema y de todos sus elementos. Pero lo que estamos planteando aquí es cómo predecirla solamente a partir de los datos, porque los datos con los que contamos son datos que tendríamos a la mano solamente con los modelos inteligentes. Captamos esa información de todos los modelos inteligentes, estamos ahí y podríamos predecir esos valores para cada cliente. Sobre ese problema es el que estamos en este momento. Entonces, observen algunas cosas que están sucediendo acá. Primero, si uno grafica la tensión de una carga en particular con respecto a la potencia, ve que estos datos se acomodan de forma bastante cercana a una línea recta. Parece el problema anterior. Podría uno decir entonces que hay una relación lineal entre ambas y que a nosotros nos interesa que, por cierto, el límite aquí es 1.05 de tensión por unidad. Eso es el límite máximo, que el que no debemos eh, superar. Aquí lo que estamos viendo es entonces, claro, conforme una carga, o sea, una residencia en este caso, consume menos potencia, tiende a ser más alto el valor de tensión, ¿verdad? Porque en el otro sentido tal vez esto vea más claro. Si estoy consumiendo mucha potencia, el nivel de tensión al que estoy conectado tiende a descender. Entonces, nosotros lo que necesitamos es proyectar lo que va a ocurrir de aquí a la izquierda, donde este valor se va a hacer 1.05. ¿Y por qué nos estamos moviendo hacia allá? ¿Por qué es que la potencia está bajando? Ah, porque la carga lo va a generar. Entonces, vamos a suponer, o sea, que la instalación de los paneles como tales va a hacer que esa carga más bien sea generadora. Y entonces vamos a encontrar los puntos hacia allá. ¿Por qué pensaría en una regresión lineal en este caso? Bueno, porque estamos observando los datos, porque esto es muy simple. Porque una regresión como esta, y antes lo hicimos, y lo hizo ChatGPT, interpolar o extrapolar, que es lo que necesitamos ahora, es bastante natural. La desventaja es que para este problema en particular, cuando tratamos de hacer eso, los resultados no dan ni cercanos a los que el modelo nos está arrojando. La regresión no nos está funcionando. ¿Cuál es la opción? Bueno, la opción es pasarnos a modelos basados en inteligencia artificial, las tan mencionadas redes neuronales artificiales. Con redes neuronales artificiales podríamos construir un modelo al cual podríamos pedirle que con la entrada de los datos que tenemos, que son los datos de los medidores inteligentes, nos diga cuál valor, cuál capacidad de alojamiento le corresponde. Eso es el enfoque que tenemos en este momento. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja es que si utilizamos algo como una red neuronal artificial, este aproximador universal, en principio podría darnos la respuesta, en principio, si tenemos los datos correctos, si lo ajustamos adecuadamente. Es muy fácil, ya que uno tiene un modelo como esto y tiene los datos, uno puede presentarle más datos a la entrada cada vez, ya, pero digamos, no solamente con respecto a tensión y potencia activa, puede ser con potencia reactiva, podemos ponerle cada vez más y más variables y ver si ese modelo mejora en su predicción. La desventaja es que estos modelos no están preparados para hacer algo que la regresión se hace muy sencillamente como la interpolación y la extrapolación. Sin embargo, su poder, digámoslo así, es tan grande que queremos explorar qué tanto nos dan para este problema. Hay varias cosas que es muy importante considerar un problema como este, correctitud y completitud de los datos. Sin datos adecuados, el sistema nunca va a funcionar. Así que eso es el primer paso. Detectar si tenemos anomalías en nuestros datos, que es muy común que sucedan. ¿Y qué pasa si vemos un dato anómalo, un dato que sabemos que se sale, por ejemplo, de la escala por completo? ¿Cómo podemos corregirlo? Tenemos muchas variables disponibles. Y la gran pregunta es, ¿son todas estas variables importantes para este problema? Hay unas más importantes que otras. Hay unas variables que más bien no están aportando al problema y más bien deberíamos eliminarlas. Y otro tipo de preguntas como qué tipo de redes neurales nos conviene utilizar. Hay tantas opciones hoy en día. Requerimos explicabilidad, que esa es otra cosa importante, porque podríamos, por ejemplo, tener una red neuronal que funciona muy bien y nos da muy buenos resultados, pero eso es parte de lo que podemos comentar ahora también.
¿Estamos listos para confiar en este algoritmo para nuestras redes? ¿O necesitamos un poco más, o necesitamos otro tipo de modelos que nos brinden un poco más de explicabilidad? En la explicabilidad me refiero a que el sistema nos pueda responder no solamente cuál es la predicción que está haciendo, sino por qué. ¿Qué cosa está tomando en cuenta para hacer esa predicción? Como para poderle confiar más. ¿Y qué tanta predicción, qué tanta precisión necesitamos en la predicción? Porque de lo último que les quería compartir ahorita es que hay muchas decisiones que se tienen que tomar por un problema cuando uno está haciendo una predicción. Por ejemplo, aquí en nuestro caso hemos hecho algunos intentos que le hemos pasado variables al modelo y en principio estábamos tratando de hacer que eso nos prediga esa capacidad de alojamiento, esa qué tanta potencia qué tanta potencia fotovoltaica se puede generar en ese punto sin alterar a la red, sin superar un límite normativo de la red. Pero también podríamos decirle, bueno, no nos interesa un valor como tal muy específico, nos interesa un rango. Un rango, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, claro, conociendo el problema, que el conocimiento experto siempre va a ser muy, pero muy valioso. Acá es pensar, bueno, si le vamos a decir una carga, usted puede instalar cierta cantidad de energía fotovoltaica, pues ahí los decimales no tienen tanto sentido en este problema. Finalmente esto se va a traducir en decir, en términos prácticos, a una carga usted puede instalar tanta potencia y eso le va a representar cierta cantidad de paneles solares. Entonces, no interesa como una precisión como tal, eso es nuestro enfoque, ¿verdad? Y es mi propuesta en este problema, sino nos interesan rangos de valores. Nos interesa decir, usted puede instalar un cierto rango, ¿verdad? O usted está en un rango donde puede instalar a gusto lo que usted desee. ¿Por qué ahí no? Porque ahí hay una holgura que usted no va a afectar el sistema, lo sabemos por la predicción que estamos teniendo. O usted está a un límite medio o está a un límite bajo para hacerlo. Bien. Esas son entonces las cosas que como analista uno tiene que tomar las decisiones como tales. Yo les anticipo que estos son, perdón, algunos de los resultados que tenemos de momento con la predicción como tal. Los resultados están en proceso de mejora, porque estos son los resultados tratando de llegarle a ese valor puntual específico, ¿verdad? Por categorías tenemos, pues, es otro tipo de problema, tiene otro tipo de métricas, pero vean que un problema que era de predicción, lo podemos convertir en un problema de clasificación también, un problema de llegar a un rango, a una categoría y no solo un valor específico. Estas son algunas de las múltiples entonces aristas que tiene el tema de la predicción de variables. En el sector entonces es cada vez más importante el manejo de datos y la predicción entre las cosas más presentes e importantes que podemos hacer. Las herramientas de inteligencia artificial están, bueno, cada vez más presentes y nos ofrecen muchísimas posibilidades. Pero esto es algo muy importante que yo quiero comentar. No tenemos que renunciar a conocer con profundidad las capacidades y limitaciones de las herramientas con las que contamos. No, este, no les tengo aquí el caso para demostrarlo, pero, por ejemplo, esto que les acaba de mostrar de capacidad de alojamiento, si le pasamos a ChatGPT en estos momentos algo como eso, es un problema demasiado complejo y donde de camino tenemos que tomar demasiadas decisiones, de manera que todavía no estamos en la posición de prever que una herramienta como esta nos pueda apoyar en un problema de estas dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que nos conviene a nosotros en estos momentos a nivel de formación? Nos conviene comprender elementos teóricos indispensables de una manera contextualizada, ¿verdad? Creo yo que en ningún momento nos va a convenir dejarle todo esto a una herramienta muy caja negra que nosotros no manejamos como tal. Comprender y subrayo ahí lo necesario de herramientas como Python, porque ahorita les digo, ahorita en este momento soy muy amigo del poco código para comprender y acceder y aprovechar las cosas. Y también nos conviene aprender con base en proyectos asociados al sector, ¿verdad? Ese tema de predicción es un tema usualmente muy asociado a la estadística, pero creo que nos conviene siempre referirnos a variables y datos reales en contextos reales eh, del sector eléctrico y aprovechar herramientas de alto nivel disponibles de manera gratuita
Y esto es lo que se ha tratado de plasmar también en el curso que les mencionamos y que esperamos poder ofrecerles. Bien, esa es lo que quería compartirles a nivel de presentación. Entonces, Eduardo. Muchas gracias, Marvin, por esta excelente exposición, muy interesante que nos deja un espacio de reflexión analítica sobre el futuro de las herramientas para resolver problemas en la ingeniería eléctrica y en otros ámbitos, como lo mencionabas. Ahora, para iniciar la sección de preguntas, quiero destacar primero, como lo mencionó el doctor Cotto, em, que herramientas avanzadas como ChatGPT y las redes neuronales están revolucionando la predicción de variables en el sector eléctrico, ya que la inteligencia artificial no solo nos permite hacer predicciones más precisas y en tiempo real, sino que también redefine la manera en la que aprendemos y abordamos los problemas. Como lo mencionaste, Marvin, estamos en un punto de inflexión donde también la forma de aprender y aplicar el conocimiento está cambiando radicalmente. Este es un nuevo paradigma que nos desafía a ser más adaptables y también a integrar estas tecnologías en nuestro día a día para potenciar nuestras capacidades. Ahora bien, abrimos un espacio para sus preguntas y discusiones. Estoy seguro que todos tienen mucho interés en profundizar estos temas novedosos, así que leeré algunas preguntas del chat. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo hacer predicción de plantas hidroeléctricas a filo de agua? Si tiene que ver con el clima, demanda, caudal del río. Aquí la adquisición de datos no es tan sencillo, entonces habla un poco de la adquisición de datos. ¿Qué datos requerimos para poder predecir con precisión con estas nuevas herramientas? Sí, gracias por la pregunta. Sí, realmente es un problema bastante difícil. El principio de predicción con cualquier cosa que nosotros modelamos, con lo que llamamos series de tiempo, que es básicamente un conjunto de datos organizados en el tiempo. Cada dato tiene sentido en un punto específico del tiempo. El histórico de los datos es la primera opción que uno analiza para hacer una predicción, saber cómo se han comportado esos datos en el pasado. Y sobre eso se construyen modelos también con variables que se sabe que están asociadas. Pero es que esa es la pregunta, ¿cuáles variables están asociadas? Bueno, el conocimiento experto sigue siendo el que da la pauta, porque una persona sin relación con el tema no podría distinguir y esa pregunta, ese espacio de posibilidades es tan amplio que vuelve el problema prácticamente eh, imposible de responder. Yo creo que es entonces un problema guiado por el conocimiento experto y apoyado con las herramientas. Que eso es, perdón, otra cosa que quería compartir. Aquí vean que en este contexto es algo maravilloso que está pasando con la inteligencia artificial, que a veces tiene otro tipo de connotaciones y otro tipo de discusiones con respecto a sustitución laboral y demás otras cosas. Esto para nosotros en este contexto es una herramienta maravillosa, es un mundo de posibilidades que nos viene a apoyar. Aquí Perfecto, muchas gracias. en Tenemos Costa también Rica, otra sí. pregunta que dice, em, ¿qué tanta información puede procesar ChatGPT? Ya que hay simulaciones en que necesitamos analizar miles de datos. Bueno, la herramienta como tal, yo no conozco, no he probado un límite que pueda tener, pero sí he estado involucrado en proyectos que tienen una enorme cantidad de datos y lo que se hace es toda una infraestructura, en este caso lo llamaremos una ingeniería de datos para preprocesar, incluso con diferentes modelos y pasarle algo como ChatGPT las cosas ya más procesadas, no tanto los datos crudos gigantescos. En este momento ni siquiera con, tal vez con, digamos, con la herramienta de pago, ¿verdad? O en su mayor límite como eso nos permite. Pero yo pienso que el camino es eso. Entonces, esa infraestructura para preprocesar
y darle a esta herramienta ya las cosas en una menor escala. Eso es lo que conocemos como ingeniería de datos, ¿verdad? Todo eso de la fuente al modelo. Perfecto, gracias. También hay otra que dice en el campo del ejemplo de la predicción aplicada a la red eléctrica, ¿cuáles son los datos que utilizan en el entrenamiento de la red neuronal y de qué forma se los obtiene? En esto un poco tiene que ver con cómo se determina cuando una variable se puede o no predecir en función de los datos, qué características deben tener los datos, si existe algún parámetro que determine si los datos son suficientes o no para predecirlos. Eso es muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. Porque por lo general diría no hay un factor que uno pueda decir de antemano me va a funcionar o no. Sabemos que hay cosas que de plano no van a funcionar, que es como son los datos anómalos, los datos no procesados. Tenemos que hacer varias cosas como el escalamiento, la normalización de datos antes de presentárselos a la red neuronal. En este caso, ¿de qué datos disponemos? Bueno, el modelado físico nos da todos los datos ahorita que necesitamos y los datos de los medidores inteligentes. Eso es como el insumo particular. Pero también saber de toda esa multitud de datos, o sea, no por tener muchos datos de muchos tipos, mi modelo va a funcionar mejor. Existe también esta otra rama que es la escogencia, digamos, la selección de atributos. ¿Cómo saber para este problema en particular qué me sirve? Hay entonces muchos análisis que se pueden hacer, que se deben hacer. Este tipo de soluciones, como se está planteando acá con estos modelos como redes neuronales, tiene una característica bastante iterativa, es decir, uno hace el proceso de entrenamiento, observa los resultados y dependiendo de esos resultados con el objetivo que teníamos planteado, que siempre tenemos que partir de ese objetivo, evaluamos si necesitamos refinar el modelo o no. Y entonces hacemos una nueva iteración. Y esa nueva iteración puede decir, hago un poco más complejo mi modelo, hago una selección de las variables de interés, pero tiene siempre este carácter bastante iterativo. Entonces, de antemano, es poco lo que sabemos que sí nos va a funcionar. Y eso, por cierto, también me lleva a otra cosa que es importante explorar en este tema, que es que uno necesita esas medidas objetivas para saber si le está funcionando o no, ¿verdad? Como la simple observación a veces engaña. Ahora les mostré las curvas azules y naranjas de las predicciones versus los valores reales. Uno hace otra prueba y ve esos datos y es muy difícil saber mejoramos o no mejoramos, ¿verdad? A ojo, a simple vista es muy difícil. Entonces también es importante introducir el tema de cómo sé con una métrica objetiva si mejoramos o no mejoramos. Pero es ese proceso de, de iterar sobre un modelo y sobre unos datos para ir refinando y refinando. Y la investigación en el tema está totalmente llena de eso. Llegan los nuevos modelos. Ahora ChatGPT, bueno, se hizo muy popular que son unos modelos nuevos relativamente que se llaman los transformers. Se les llaman esos modelos que tipos de redes neuronales que con los cuales se sustenta ese ChatGPT, bueno, eso rápidamente ya se lleva a la predicción de variables también en sistemas eléctricos, si alguna gente plantea. ¿Será entonces que esos modelos son mejores también para hacer predicciones? Bueno, lo hace comprobándolo en diferentes problemas y en diferentes iteraciones. Eso es la naturaleza de este tipo de estudios. Gracias, muy interesante, Marvin. Creo que ha quedado muy claro. Voy a pasar a unas preguntas específicas sobre ChatGPT, que dice, buenas tardes, ¿qué tan seguro sería cargar los datos de la empresa en estas herramientas para una predicción confiable sin arriesgar recursos? Y otra ligada a lo mismo es el subir información a ChatGPT, quizás de información propia de las empresas, se considera aquí la confidencialidad de la información, pues que se haría pública en la base de datos
ChatGPT. ¿Cómo funciona la ciberseguridad en este caso? Uy, sí, muy importante, muy importante. Ahorita mismo hay algunas opciones que uno puede explicitar en la herramienta que va a trabajar en algo que podemos decir que es privado, de manera que eso no siga como alimentando este sistema. Eso, como decir, como una conversación privada local, donde se supone que los datos no van a salir ni a OpenAI ni al público en general, por supuesto. Es una decisión a nivel de empresa. Yo siento que es una decisión, eh, bueno, que no es fácil de tomar. Tenemos ahorita esta opción. Y este, sí existe la opción como tal, pero entendería también que exista cierta desconfianza, sobre todo si son datos sensibles, ¿verdad? Esa, bueno, y esa puede ser otra razón por la cual uno podría tomar la decisión de que vean que, eso es otra cosa, perdón, importante. Ahorita en el ejemplo que yo les mostré de ChatGPT, hizo algo que nosotros también podemos resolver con un poco de conocimiento. Así que puede ser por, por cuestiones de seguridad, de política, la propia institución, uno puede decir, bueno, ese paso no lo vamos a dar, no nos interesa hacer eso. Nosotros necesitamos predicciones lo más acertadas posibles, pero necesitamos hacerla localmente con nuestras herramientas y nuestras computadoras. Esa es otra excelente razón que respalda el hecho de que nos conviene seguir formándonos y conociendo en la medida de lo posible las herramientas tal como están, que finalmente es lo que aplica la herramienta, ¿verdad? Es lo que aplica el ChatGPT. Y por cierto, otra razón, me gustaría, si me lo permiten, compartir otra vez pantalla para mostrar algo un poco curioso, porque de estas herramientas se tiende a destacar lo bueno, todo lo que sí hacen y los grandiosos resultados No que nos tengo una muestran. respuesta para eso. Perdón, Dime si te puedo ayudar con otra cosa. disculpen, se me activa aquí este asistente. Fallos de asistentes. Este, pero no se muestran tanto cuando mm, no necesariamente nos dan lo que les pedimos. Ven que era el ejemplo que yo les mostré, fue un ejemplo bastante guiado. Primero le pedí graficar, luego como uno, como usuario, ve que ese comportamiento está bastante lineal, le dice a uno que haga la predicción usando regresión lineal, pero quería mostrarles la otra versión. Si me permiten compartir por acá y este otro video. Aquí, de nuevo, le doy los datos y le pido directamente analícelos e indicar dentro de cuánto tiempo el valor de tensión estará por debajo del umbral de los 9 voltios. ¿Qué creen que pasará? ¿Será que nos da la misma respuesta? Esto es mucho más directo que lo que les mostré antes, pero antes puede graficar y demás. Dice, los datos muestran que no hubo ningún periodo en que el valor de tensión estuviera por debajo de los 9. Bueno, tal vez aquí fue que no le planteé la pregunta de manera que la comprendiera. Le digo entonces que, claro, le pregunto, entiende como que si el valor de tensión estuvo por debajo, eso no, haga la predicción. Haga la predicción de valores futuros para determinar cuándo el valor estará por debajo de los 9 voltios. Y ahora sí, mucho más puntualmente. Entonces dice que va a utilizar un modelo de pronóstico que se llama ARIMA. Es un modelo estadístico poderoso, ¿verdad? Bastante usual. Me da aquí el desglose de lo que hay que hacer y que lo va a hacer. El proceso está bien, ¿verdad? Es eso lo que un analista haría en un caso como este. ¿Será que nos da la respuesta? Dice que según el modelo no se prevé que el valor de tensión caiga por debajo de los 9 voltios en las próximas 100 unidades de tiempo o 1000 minutos.
O sea, dice que eso no va a ocurrir, pero vean qué curioso, no va a ocurrir aunque estamos viendo que el fenómeno claramente está decayendo. Pero dice que no, pero también me pregunta, si usted quiere que hagamos un periodo de proyección más largo, pues que a lo mejor está más allá de lo que analizó. Y yo le digo, sí, hágalo más largo, haga una semana más adelante en el tiempo. La respuesta que podemos considerar correcta fue la que vimos antes, que en un par de días, ¿verdad? Y eso con la, eso con la experiencia sí está bien que era así. Dice que no se prevé que el valor de la tensión caiga por debajo en ese periodo. Entonces, conclusión, la herramienta falla. Falló en este caso cuando le dijimos puntualmente, tengo los datos, necesito la predicción. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque escoge un modelo de predicción que no es conveniente para este caso. Necesitamos algo más sencillo de lo que hizo. Pero como herramienta general, podríamos decir en el conocimiento global, lo más usual que se hace a nivel de predicción estadística es este modelo ARIME. Es maravilloso para muchos casos, pero en este caso no cabía. Pero la herramienta no tiene esa capacidad de analizar eso en este momento. Muy interesante, gracias Marvin. Con respecto a esto, entonces, ChatGPT o estas herramientas, ¿qué tan confiables son para realizar predicciones? ¿Cómo podemos saber si lo que predicen es correcto o no? Claro, yo pensaría, o sea, respuesta corta, no confiaría en esta herramienta en este momento para un análisis completo eh, tan cuantitativo como tal. Creo yo que como herramienta de apoyo sí puede ser muy buena, pero vean que como herramienta de apoyo guiada por una persona que tiene un conocimiento para entender qué es lo que desea hacer y cómo es que se hace, ¿verdad? Aunque lo hicimos ahora con un ejemplo muy sencillo. Eso como herramienta de apoyo me parece que es positiva porque uno mismo puede ir comprobando esos resultados basado en su experiencia también, qué tanto sentido les ve. Pero como vemos, para un problema, y eso podríamos decir que es uno de los problemas más simples, o sea, esos datos es una sola variable que no depende de otra cosa más que de su histórico y que está decayendo. Ya un problema como hosting capacity, imagínense ustedes, el de capacidad de alojamiento que vimos antes, donde tiene tantísimas variables involucradas, donde en el camino hay que tomar esas decisiones de decir, no, pues en este problema no nos conviene hacer una regresión lineal simple, nos conviene categorizar, nos conviene discretizar eso y establecer rangos. Eso yo pienso que todavía, todavía no. Pero como herramienta, si es guiada, es muy valiosa. Eso sería mi conclusión en este momento. Sin embargo, no dejo de señalarla como un futuro que tenemos a la mano, como una grandiosa herramienta. Bien. Y con respecto a otras herramientas, ¿qué otras herramientas de inteligencia artificial permiten análisis similares al chat GPT, aunque sea de pago? ¿Hay algunas otras opciones? Sí, yo he experimentado poco con otras, entonces no tengo tanto conocimiento. El problema también es eso, ¿verdad? Que cada uno para funciones como eso es de pago. ¿Verdad? El mismo ChatGPT para hacer esto, eh, eso lo cambian bastante rápido, pero proporcionarles nuestros archivos y nuestros datos para que los analice, eso es parte del tema de pago, ¿verdad? Pero hay otros, ahora muchos, cada día se van anunciando, ¿verdad? El Gemini de Google, eso parece bien, el que saca Facebook, todos esos están ahí como una competencia. eh, y bueno, también sería parte de nuestra labor estar analizando qué cosas nos conviene más de una o de otra. Bien, Ujú. gracias. Perdón, Aquí, y eso como respuesta a herramientas semejantes de modelos del lenguaje, ¿verdad? Hay otras más específicas que ya son como los modelos de redes neuronales y como todo, implementadas a más alto nivel, eso ya hay muchas más opciones, ¿verdad? Que no es nada más como decirle hablarlo y vaya haciéndolo, sino ahí sí necesitamos un poquito de nuestro procesamiento. perfecto. Con respecto al
proceso de implementación. ¿Qué tiempo toma este proceso de implementación en la etapa de ingesta, pipeline, de obtención de data limpia para el modelamiento, entrenamiento? Como se señaló, los estándares son importantes considerar en el modelamiento. Sí, sí. Esto, curiosamente, pienso yo que el aplicar modelos no es la fuente principal de dificultades. Normalmente son los datos como tales. Se ha medido que las personas que trabajan con datos, los analistas de datos, a veces toman hasta el 60% o un poco más de su tiempo solamente en esa preparación de datos, solamente en eso de que tenemos los datos crudos de diferentes fuentes antes de presentárselas al modelo. Eso toma la mayoría del tiempo. Tal vez, tal vez eso sea entonces la oportunidad de usar modelos como esto, bueno, le podemos decir es un modelo de lenguaje, pero es que ya está conectando otro tipo de cosas, ¿verdad? Se está convirtiendo en algo más grande, no solamente es el lenguaje como tal para conversar, sino estas otras cosas que se le están incorporando, que se le están uniendo para hacerlo mucho más poderoso. Tal vez ahí sea la oportunidad, porque sí, la respuesta es que normalmente mucho más tiempo preparando datos que usándolos en el modelo. Esto asumiendo que se tiene una base de datos aceptable. Creo que Sí, también hay que considerar, como lo mencionabas, que la cantidad de datos creo que es importante también y no sé si lo puedes también ampliar el tema de los históricos, qué tanta información histórica se necesita para poder predecir y si esto tiene influencia en la calidad de la precisión también. claro, claro, sí, totalmente. Gracias, porque en principio, con unos pocos datos uno ya puede hacer predicción, pero con modelos simples. Por ejemplo, es una regresión. Si uno está haciendo tiene unos pocos datos y uno ve que se aproximan a una recta, puede ser una regresión lineal o de otro tipo, si ve que se ajustan mejor a otros tipos. Conforme más y más datos tengo, puedo escalar la complejidad del modelo para realizar las predicciones. Eso es otra cosa muy importante. Estos modelos de redes neuronales artificiales, conforme más complejo sea el modelo que queremos optar, que en principio nos va a dar nos va a dar mejores predicciones, necesito más y más datos. Hay una correlación ahí. Y de hecho, uno de los problemas que también me ha interesado a mí más recientemente es esa, que podemos decir, evolución del modelo. Es decir, tengo un problema de predicción, empiezo a recibir unos pocos datos. Entonces, esos pocos datos empiezo a hacer predicción con un modelo simple. Va creciendo la cantidad de datos que voy recibiendo, entonces ese modelo me evoluciona y lo cambio. Voy cambiándolo a otras herramientas posibles hasta llegar a estas grandes redes neuronales muy complejas con transformers y LSTM y todas las cosas que convolucionales y mezcladas y demás a las que puedo acceder cuando voy creciendo en datos. Entonces, crecer en datos, crecer en la complejidad del modelo y crece nuestras posibilidades de hacer buenas predicciones. Bien, ahora comentabas el tema de los modelos, que hay diferentes modelos de predicciones. Hay una pregunta que dice en qué se diferencia los modelos de predicción ARMA y ARIMA. Brevemente, si lo puedes explicar. Bueno, esos son modelos estadísticos básicamente que se aplican dependiendo de ciertos rasgos que tiene la serie de tiempo o que tienen mis datos. Eh, Podríamos decirlo así brevemente, si uno, es que toda serie de tiempo que uno necesita analizar puede descomponerse en diferentes elementos. Eso en el curso espero que nos veamos ahí para verlo con detalle. Pero los datos en general tienen tendencia, estacionalidad y ruido. Entonces, dependiendo de los componentes que uno analice de esa red, la presencia de tendencia o no, por ejemplo, lleva a la decisión de el modelo a utilizar, de estos modelos estadísticos que se están mencionando acá. Bueno, la I de la RIMA es la integración, que se realiza cuando uno tiene una predicción que tiene una tendencia clara como para eliminar
transitoriamente esa tendencia a hacer la predicción y luego regresar. Pero se refieren a cosas muy parecidas de utilizar los valores anteriores de los datos que tengo, nada más que a dos casos diferentes de datos, ¿verdad? Y como estamos hablando de modelos estadísticos, va a haber siempre esa necesidad de observar los datos que tengo, analizarlos y ahí escoger el modelo. Bien, perfecto. También aprovechando que mencionaste el curso próximo, eh, aquí hay una pregunta que dice sobre las herramientas como ChatGPT y si se va a tratar esto en el curso, si puedes mencionar brevemente alguna información adicional sobre las herramientas que se van a utilizar en el curso. Claro, claro que sí. Sí está pensado, por supuesto, usar cosas como ChatGPT a manera de estarlo evaluando, precisamente para tratar de responder esto que tanto podemos confiar en lo que nos dice. Podemos, por ejemplo, hacer unas predicciones por el camino usual, tradicional, que hacemos y podemos verificar, por ejemplo, ¿verdad? Para saber qué tanto nos puede ayudar esta herramienta. Hay muchas otras cosas en las que nos puede ayudar, por ejemplo, en el código. Yo les digo que me gusta pensar en ofrecer un curso que tiene poco peso en el código. A veces uno necesita un poco de código, necesita sobre todo como entender ciertos elementos del código, no tanto desarrollar código. Yo pienso que no vale en estos momentos mucho la pena estar uno desarrollando el código cuando hay tantísimo disponible y cuando además estas herramientas también son muy buenas para explicar código y para modificarlo. También es mi experiencia hacer código desde cero con ellas no me parece que sea conveniente, no nos lleva a muy buenos resultados, pero tener un punto de partida y pedirle que nos aporte, eso sí, eso sí. Y sin duda estaremos haciendo varios ejemplos con herramientas como esta. Y hay otras herramientas también que son gratuitas y que son lo que yo le llamo como de alto nivel, ¿verdad? Como un poco más de bajo nivel es cuando uno tiene que conocer un poquito el lenguaje de programación y escribir ciertas líneas. Hay otras donde ya esto está como implementado. Y les doy, perdón, el ejemplo, retomando lo de hace un momento. Cuando uno analiza unos datos, este objeto que llamamos serie de tiempo, tiene que ser esa descomposición en sus elementos, ¿verdad? Eso tal vez uno al principio, el contacto con este tema, no se imagina que todas esas cosas son relevantes, pero sí lo son y mucho. Entonces, con código uno puede hacer esa descomposición. Pero ya hay plataformas que lo hacen también de a clic, digámoslo así. Si es un proceso bastante, bastante secuencial, donde sí hay decisiones que tomar, pero esas decisiones son finitas, entonces hay software donde eso ya está implementado. Y uno puede decirle, necesito la descomposición, pues, si es aditiva, si es multiplicativa, pero ahí están todas las opciones. Entonces, ya afortunadamente no necesitamos tanto a nivel de código y lo que necesitamos es encontrar y aprovechar este tipo de herramientas y espero compartírselas ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Justamente había una pregunta que decía, ¿qué hace que el proceso no requiera código o especialistas? Si hay alguna plataforma de inteligencia artificial en particular, es lo que mencionaste, ¿no? Sí, efectivamente. Sí hay algunas. Ahorita les doy un nombre así como RapidMiner, se llama una, que se puede buscar. Yo no diría como que nos podemos desligar del todo especialistas, por lo que les digo de que no nos conviene ir como tan a ciegas en el proceso. Sí nos conviene estar como bastante informados. De nuevo, el ejemplo que les acabo de decir. Hay que saber, aunque uno no recuerde exactamente todos los detalles teóricos y demás, que tampoco lo haríamos en el curso, pero sí saber que eso necesita descomponer una serie de tiempo. Entonces, cuando uno le están presentando un análisis al respecto, uno dice, bueno, eso me hace falta, ¿verdad? ¿Cómo tomaste esa decisión sin haber hecho ese análisis? Ese tipo de cosas. Perfecto. También veo que hay mucha curiosidad acerca de la seguridad frente a delincuencia informática o la confiabilidad que tienen estas herramientas de inteligencia artificial, por Mm. ejemplo, en fallas del sistema
Ujú. o seguridad informática. No sé si quieres adicionar algo a lo ya comentado. Pues que es un gran tema, definitivamente es una gran preocupación y es un gran tema que pues merece también su análisis aparte, todo lo de ciberseguridad y lo de esa gobernanza de los datos y la confiabilidad de las herramientas. Todas las cosas están pasando muy rápido y pues ahí sí la predicción de lo que va a pasar, ya no a nivel de unos datos, sino a nivel de las herramientas y la tecnología como tal, es muy difícil de predecir. Em, pero en todos los escenarios posibles, yo creo que nos conviene estar lo mejor informados posibles. Eso es lo que yo siento que por seguro lo tenemos, ¿verdad? Lo que va a pasar con las herramientas y las decisiones que vamos a tomar sobre utilizarlas o no, con base a cosas como la seguridad que nos puedan garantizar, eso, eso lo iremos viendo. Y Marvin, basado en tu experiencia manejando herramientas como ChatGPT o algunas otras, ¿hay mucha diferencia en la versión gratis o free que se encuentra y la de pago en tema de potencia, de poder, de rapidez y de precisión? Sí, de rapidez, en mi experiencia no, pero de capacidad sí. De capacidad sí, porque es hasta esta última versión que ya permite integrar de manera tan clara diferentes fuentes. Eh, por ahí en el curso estaba preparando una donde uno puede, por ejemplo, darle unos datos y una norma y decirle, eh, estos datos, hay un problema de estos datos con respecto a esta norma. Eso, si lo pensamos, es de altísimo nivel, porque es decir, tenemos que analizar qué es lo que está pasando con los datos y de una norma técnica como tal, hay que localizar ahí qué está relacionado con esos datos. Y estas herramientas yo lo puedo hacer, pero lo puedo hacer esta última versión, ¿verdad? Ujú. Bien, gracias. Aquí también hay un comentario que dice, interesante lo de la estabilidad del sistema en el caso de aumento de carga, como es el caso para proyectos futuros de centros de carga a través de redes existentes para electromovilidad. Si tienes tal vez un comentario al respecto. Sí, bueno, es que este tema de capacidad de alojamiento en general se refiere a eso, a qué tanto podemos adoptar una tecnología en una red sin alterar su operación normal, ¿verdad? O su operación normada incluso. Los vehículos eléctricos son otro caso en el que podemos analizar la capacidad de alojamiento. ¿Qué tanto está preparada una red para esta tecnología, pues para conectar a esa tecnología y sus necesidades antes o sin irrespetar los límites establecidos, ¿verdad? Eso es otro caso que se podría analizar. Pues de nuevo, habría que verlo con los datos como tal, pero sin dudas un caso importante y, y que se puede abordar de forma semejante. También se podría conectar, ChatGPT podría interactuar con otras aplicaciones o todavía no tiene la capacidad de conectarse, por ejemplo, procesadores de datos como MATLAB, como softwares eléctricos, DeepSilent o algunos otros, si tiene ChatGPT la capacidad de interactuar con estos softwares. Yo no conozco que la tenga integrada como tal, pero sí uno podría hacer un desarrollo a la medida para conectar. Y eso es algo bastante interesante que se está haciendo. Bueno, uno quiero decir como su desarrollo o su software a la medida, adaptar esa interacción. Entonces sí está como posibilidad, pero tal vez no integrada tan, tan directamente. Bien, perfecto, muchas gracias. Igual a los participantes les recuerdo que pueden realizar todavía sus preguntas. Tenemos algunos pocos minutos. Y solo recordarles que este PCR Live se está realizando como un marco introductorio del curso virtual Predicción de Variables en Sistemas Eléctricos utilizando herramientas de inteligencia artificial.
cuyo contenido profundiza en aspectos del tema y se inicia el 26 de agosto en 8 sesiones. No sé si Marvin quieres comentarnos también algo adicional sobre el curso y qué nos vamos a encontrar en el mismo. Claro, con mucho gusto, porque el curso se ha preparado pues con mucho cariño, con mucha atención, esperando ofrecer una buena experiencia y muy contextualizada en nuestro sector, que eso es tal vez como el trabajo más grande que conlleva la preparación de un curso como esto, ¿verdad? No es un curso de introducción a la inteligencia artificial general ni un curso de predicción de series de tiempo, ¿verdad? Que información como esa tal vez no sea tan difícil de conseguir, pero ya como contextualizado, este, creo que sí es un poco más difícil. Les comento que, por ejemplo, para cada sesión está planteado que resolvamos un proyecto, ¿verdad? Va a tener como ese enfoque por proyecto. Nos vamos a plantear, la utilidad de esta sesión es tratar de resolver este problema de predicción con unos datos reales. Entonces, ¿qué decisiones tendríamos que tomar? Y ya pensando en eso, entonces ya analizamos cuáles son las herramientas que tenemos que conocer o las opciones que tenemos para tratar de resolver ese problema. Entonces, cada día es eso, cada día es como un proyecto y para cada día también una variable. Esto lo estoy planteando así, como hay una variable del día y hay un proyecto del día. Variable del día me refiero como a que, qué cosas tenemos que tener en cuenta para predecir, por ejemplo, lo fotovoltaico, la irradiancia, qué cosas influyen en eso, qué cosas influyen cuando tratamos de predecir fallas, cuando tratamos de predecir la velocidad del viento para energía eólica. Entonces, hay proyectos y hay variables del día. Perfecto, muy interesante. También una última pregunta, con respecto al sector eléctrico, habla del curso, si se analizarán también predicción de variables de generación. De generación, claro, claro que sí, sin duda, sí. Es una variable del día. Bien. También una pregunta más, ¿qué herramientas y software de inteligencia artificial se ha usado para la predicción de carga para no alterar la tensión? No sé si tienes algún caso de ejemplo, algún comentario. No, no en ese caso. Predicción de carga sin alterar la tensión. Ujú. No, 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 no podría precisarlo. Bien, muchas gracias, muy interesante, Marvin, esta exposición y muchas gracias por las preguntas. Quisiera invitarles a todos ahora a poder abrir sus cámaras para poder realizar una fotografía. Entonces, por favor, si pueden abrir todos sus cámaras. Sí, muchas gracias. Gracias a todos los participantes que están activando sus cámaras. Es bueno verlos siquiera un momentito al finalizar y haber compartido un tiempo aquí durante esta presentación, ¿no? Muchas gracias al doctor Marvin Cotto y gracias también al moderador Eduardo Salazar, que también lo ha hecho excelentemente la moderación el día de hoy. Ambos han tenido una muy buena presentación. Bueno, los casos prácticos que ha presentado Marvin, esperamos que hayan sido de mucha utilidad para ustedes. Y como bien dicen, invitarlos a participar en el curso, ¿no? En este curso justamente vamos a tener en la presentación del doctor Marvin Cotto y bueno, se van a profundizar muchos aspectos que de repente hoy ya se han comentado de manera rápida. Entonces, quedan todos cordialmente invitados a esta actividad que se va a realizar, va a iniciar el 26 de agosto. El tema, como se ha estado mencionando, es predicción de variables en sistemas eléctricos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Hemos pasado ahí por el chat el correo de Pesier por si tienen alguna consulta. Igual seguramente les vamos a estar invitando a través de algún correo, alguna comunicación. Vamos a tomar ahora sí la fotografía antes que cerremos la sesión del día de hoy. A ver, un momentito, por favor. No sé si por ahí Pedro y Yulisa nos están ayudando con algunas fotografías. Sí, 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 Rosita, justo estamos ahí tomando la foto. A ver, sonríen, por favor. Ahí está. Ah, ahí está, Rosita.
Muchas gracias a todos los que han abierto cámaras. Gracias, de verdad. Y los esperamos en próximas actividades. Nuevamente, muchísimas gracias al doctor Marvin y también al doctor Eduardo Salazar. Gracias a todos. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas Gracias a todos. Hasta luego, gracias.